Más tarde.
como dice mi amigo Manolito, es lo que se llama un fisco laurel, de la familia de los fiscos. Este árbol, yo lo llamo el árbol bosque, porque tiene esa propiedad que yo creo que se parece a lo que tenemos los guantanameros, ¿no? Que somos capaces de generar, además del árbol, unas raíces, y estas raíces van sembrándose en la tierra. Cuando llegan a la tierra, vuelve a surgir otro árbol. Y por eso, cuando pasan generaciones, ese ya no es un árbol, es un bosque. Y entonces, prácticamente no lo pueden abrazar ni 15 hombres. En Cuba teníamos, en La Habana precisamente, en la Quinta Avenida, se había sembrado todo esto de laureles y en el Vedado. Pero el laurel no cree en la revolución tampoco. Y las raíces del laurel se generaban a pesar de todo y rompieron las aceras, acabaron con la Quinta Avenida y con parte del Vedado que tenía este árbol. Y hay un parque muy específico que se llama el Parque Emiliano Zapata, que está en Miramar, que si tú vas a ese parque, tú puedes ver los laureles más grandes, yo creo que tienen más de 80 años, y son verdaderas cristas, porque forman unos troncos de por lo menos 4 o 5 metros de diámetro, formando cuevas que por supuesto eran aprovechadas en primer lugar por los enamorados que se metían en esa cueva y por muchos rateros. Y yo personalmente, cuando curiosaba en la base de estos árboles, encontraba incluso productos de robos y fechorías que se habían hecho, además de brujería y cosas así, porque se presta para todo eso. Pero ahí está la curiosidad de este árbol, ¿no? Es un árbol que se va regenerando y regenerando y multiplicándose calladamente y en silencio, pero nadie lo puede detener. A propósito, ¿qué edad tú crees que puede tener este árbol? Pero, de 20 a 25 años. Ajá, pero en Cuba lo tenemos en esta parte, como te decía, del Vedado y de Miramar sobre todo, que pasan de 80 años ya, porque fueron sembrados cuando se empezaban las urbanizaciones, sobre todo de Miramar y del Vedado. Y ya en estos momentos ha pasado ya... ¿En qué año más o menos se sembraron esos laureles en La Habana? Probablemente deben haber sido de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando comenzaron estas urbanizaciones, sobre todo la de Miramar, que la de Miramar, bueno, fue un comienzo prácticamente del siglo XX, como fue pero el Vedado fue anterior y a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX más o menos. Pero para volver a Guantánamo hay un árbol en el Curato de Guantánamo. ¿Qué edad tú crees que puede tener? ¿Qué edad tú crees? Bueno, si está todavía ahí. no, tenía el árbol. El árbol tuvo que ser cortado porque esa vigorosidad indomable que tienen estos árboles no pudo resistir el confinamiento, que lo tenían en un círculo de hormigón, y él rompió ese círculo y hubo que tumbar sencillamente el árbol. Y entonces ¿Tuvo que sacrificar? Llamaron a, bueno, se hizo una especie de trabajo simbólico. Se llamó, después de tumbado el árbol, que yo no conozco la historia cómo lo tumbaron, pero debe haber sido un trabajo muy serio. Pero entonces después llamaron a un personaje que yo quise mucho y que todavía lo recuerdo, que se llamaba Enrique Bru, Bru, el padre de Carlos Bru. De Carlito, que era vecino mío. Sí. Y entonces allí se hizo un redondel donde estaba el árbol y se puso una campana de bronce, que pudo haber sido recogida de algún templo histórico ahí. Y esa es la historia del laurel de Guantánamo.